tal? Estamos con Paula María García Villegas Sánchez Cordero, candidata a ministra en esta elección judicial. Bienvenida a Eje Central, un privilegio tenerte aquí con nosotros y poder platicar acerca pues, de esta aventura en la que estás, de este enorme proyecto para llegar a la Corte. Déjame empezar preguntándote, para los amigos del auditorio, ¿qué hace la Corte? ¿Qué hace un ministro de la Corte? ¿Por qué la Suprema Corte es tan importante? La Suprema Corte, Alejandro, gracias por la invitación y también a tu auditorio les agradezco que me escuchen. Es la cúspide del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los criterios que emite rigen en todo el orden jurídico nacional. Y tiene cuatro funciones principales la Corte. La primera, expandir derechos fundamentales, darle una lectura al texto constitucional particular para que se mantenga como una norma vigente. Si la Constitución en su interpretación va quedando estática, se separa de la sociedad, se va separando de las demandas nuevas que con los cambios generacionales hay, con los cambios de época igualmente. Con los cambios tecnológicos. Sin duda. Con los cambios tecnológicos, estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI, llegan nuevas generaciones y esa interpretación constitucional debe de mantenerse viva, tienen que responder la Suprema Corte a las nuevas demandas, por un lado, y por otro lado, la expansión de esos derechos humanos. Hay muchos derechos humanos nuevos, por ejemplo, el derecho a la alimentación de calidad, apenas se acaba de reformar la Constitución en marzo, el derecho a la práctica del deporte, el derecho a la cultura, al acceso a la cultura y otros que hay que reforzar, como el derecho humano a una vivienda digna, que eran derechos económicos, sociales y culturales, que si bien ya tenían mucho tiempo en la Constitución, eran derechos programáticos que básicamente tú recuerdas que decían, son derechos, los DESCA, que se mantienen en la Constitución, pero que no se materializan. Hay que materializarlos. Entonces, no se diga... No aterrizan a la vida de las personas. Es correcto. No aterrizaban a la vida de las personas. Es correcto, y ahora hay que aterrizarlos. Entonces, la parte de derechos humanos. Luego, proteger la democracia. La Corte protege la democracia también y es el fiel de la balanza entre los poderes públicos. Esas son las funciones principales. ¿Cómo tiene, Paula María, cómo tiene que ser la Corte en este nuevo México, que además pues es parte de un mundo nuevo? Estamos viendo transformaciones no solo en nuestro país, en todo el orbe. Coincido. ¿Cómo tiene que ser nuestro Tribunal Constitucional, la Suprema Corte? Tiene que ser un tribunal constitucional muy sensible y muy cercano igualmente, porque las personas no saben en ocasiones y de qué me sirve lo que la Corte hace, porque la Corte no se acercó al pueblo de México y no se acercó a sectores completos con las políticas judiciales que podía emitir a través de sentencias justas que rigen, como te digo, todo el orden jurídico, de más flexibilidad en los juicios, mucho más justicia de fondo. Hay algunas tesis que son muy rígidas. Por ejemplo, en cuestiones ambientales, la Corte dice que no es importante y trascendente la materia ambiental y forestal para efectos del recurso de revisión de la autoridad. No, bueno, yo me quedo en voto particular y me voy a seguir quedando en esos en voto particular porque es un contexto distinto en materia ambiental. Además, el ambiental es quizá el problema más global de todos los problemas que enfrenta el mundo hoy. Que lo que decías, claro, soy ambientalista, Alejandro, y tengo criterios muy distintos en materia ambiental como recabación de pruebas oficiosas. Una de mis propuestas es que los cumplimientos cuando se judicializa el derecho humano a un ambiente sano sea desde la Corte. Sí, y además por etapas, no nada más que se cierre el expediente con un acto de autoridad que diga aquí está y voy a restablecer el área natural protegida, sino realmente que se cumpla con la sentencia. Déjame preguntarte algo. ¿Tiene la Corte y en general el Poder Judicial tienen que comunicar mejor? Sin duda. Una de las razones por las cuales la justicia se fue separando
sobre todo y también de los usuarios del sistema de administración de justicia, pero de toda la población igualmente, fue porque el lenguaje utilizado en las sentencias era un lenguaje técnico, lejano, complejo. Fíjate, hace 14 años que empecé como juzgadora y 28 te digo que en el Poder Judicial de la Federación, las sentencias le pedía a mi gente, a mis colaboradores, les decía, a ver, vamos a traducir el lenguaje, porque este es un lenguaje muy complicado Claro. y no llega al destinatario de la sentencia. Y entonces nos poníamos a traducir un es decir. Por lo tanto, esto significa que el párrafo complejo lo bajamos a quien iba dirigido. Entonces, en ese momento, hace 14 años, no se usaba y no se estilaba aterrizar a un lenguaje cotidiano. Y eso sí fue lo que separó al Poder Judicial, esa mala comunicación que hubo, porque cuando tú no comunicas adecuadamente, te separas, te alejas, te vuelves frío. Y tienen que ser las juezas, los jueces, magistrados y ministros muy humildes también en su forma de ser. Yo Sí. recuerdo hace algunos años en la Corte al entonces ministro Aguirre Anguiano Sí. diciéndome, no, los jueces solo hablan por sus sentencias. ¿Es válido? Mira, han cambiado los tiempos. Yo, en paz descanse, el ministro Aguirre, lo admiré y lo respeté mucho. Era un gran jurista. Un gran jurista, muy congruente, consistente. Lamenté su fallecimiento y lo voy a extrañar porque él había dos grandes bloques en la Corte. Fue la época de oro, la novena época. Hubo un fortalecimiento institucional significativo. Que fue un momento de modernización de la Claro, Corte. la Corte fue el fiel de la balanza y yo quiero regresar a que la Corte nuevamente en esta 12ª época, que va a iniciar el 1 de septiembre, vuelva a ser un referente nacional e internacional, porque sí podemos. México perfectamente y los juristas mexicanos estamos capacitados para darle a nuestro país lo mejor que tenemos, que son las mentes. Alguien me decía, esto que tú señalas y que a mí me parece muy acertado, tienen que ser más humanos, más humildes. Alguien me decía que los ministros tendrían que salir a la calle y conocer la calle, caminar y no solo visitar instalaciones judiciales en otras entidades federativas, sino visitar otras entidades federativas y la realidad de las personas que viven en esas otras entidades, ¿no? En comunidades pobres. ¿Tú coincides con esta forma? Sin duda alguna. No solamente las ministras y ministros, sino magistrados y magistradas y jueces también. La justicia tiene que estar muy cercana siempre a las distintas realidades. A mí la pobreza me duele y me duele mucho la pobreza. Y cuando llega un asunto, sobre todo me he dedicado a defender, soy juzgadora de justicia social, como me conocen, y cuando veo asimetrías en los juicios de grupos en situación de vulnerabilidad, me preocupa mucho. Sí, y me duele tanto que no haya acceso efectivo a los distintos derechos humanos, comenzando por el derecho humano a la justicia, y quiero revertir eso. Sí, las personas juzgadoras efectivamente en cualquiera de sus niveles tienen que acercarse a las áreas que están abandonadas, excluidas, a las áreas más pobres, donde no han sido tocadas por alguna autoridad. La justicia tiene que estar presente siempre. ¿Cómo hacemos, Paula, para lograr mayor acceso a la justicia local y a la justicia federal, para personas que no tienen los recursos para llevar un juicio largo, para soportar un litigio que desafortunadamente largo significa caro también? Sí, tengo una muy buena propuesta y que ya la he manejado. Todas mis propuestas, Alejandro, las he materializado en tesis, las puedes buscar en el Semanario Judicial de la Federación, y comencé con el primer caso porque cuando me fui a estudiar la maestría a Londres, me cursé una materia que son mecanismos alternativos para resolver controversias. Importantísimo hoy, ¿no? Desde ese entonces, desde el 95 que me fui, dije, en México lo tengo que lograr. Tengo que buscar la manera de que se materialice la justicia alternativa.
con esta flexibilidad, voluntariedad, confidencialidad que hay, y que simplemente es una invitación que se pega en una puerta, como tú sabes, ya en la Universidad Nacional tienen una materia, Claro. y por eso estoy tan contenta de eso, porque las primeras tesis que emití, he sido vanguardista siempre como juzgadora, me adelanto a mi época, y si me dan un voto de confianza, van a ver que no se van a arrepentir y se van a sentir orgullosos y orgullosas de sus autoridades, porque sé trabajar, sé servir también, y lo busco el asunto para mejorar a mi país. Y en 2018 llegó un asunto y dije, este es el asunto. La tesis salió en enero de 2019, pocos meses después de que el asunto llegó, y ahí empecé a abrir el camino de los mecanismos alternativos. Ese asunto es de mediación y se puede llevar a las comunidades más desfavorecidas, a las escuelas igualmente, a los centros de salud, a donde no llega la mano de la justicia, justicia itinerante, a través de acuerdos generales, Alejandro. Tú sabes que la Corte, porque eres abogado, eres jurista, tiene esa facultad de que a rango constitucional está la facultad de emitir acuerdos generales, y se han delegado facultades, la constitucionalidad, no me voy a ir a cuestiones técnicas, pero es viable la justicia alternativa, porque se va itinerante, se iría la justicia a los distintos centros de población, Que más es comunitarios. más rápida y mucho más económica. En 2 o 3, y además gratuita, porque el Estado pone a la persona facilitadora certificada. El Sí, por doctor supuesto. Raúl Contreras Bustamante impulsó mucho, cuando fue director de la Facultad de Derecho, el tema de mecanismos alternativos. Sí, él decía que necesitamos dejar de ser abogados pleitistas, ¿no? Es Y correcto. negociar más. Es correcto. Sí. Sí. A ver, se nos acaba el tiempo y entiendo que, Paula, vas a hacer una pausa en la campaña para salir del país. Sí. ¿Es recomendable? Cuéntanos qué es lo que vas a hacer, que es tan importante, por favor. No sé si recomendable o no, lo estuve pensando Pero lo tienes mucho. que hacer, me decías. Lo sigo pensando, creo que sí lo tengo que hacer, porque México ganó un primer lugar en la Cumbre Judicial Iberoamericana de una sentencia mexicana, que fui ponente de violencia digital en razón de género. Les gustó mucho, me decían que la sentencia era muy didáctica, no me había dado cuenta de eso, pero soy profesora universitaria desde hace 27 años. Entonces, desde que me dijeron eso de República Dominicana, y después me hablaron también de Puerto Rico, y van presidentes de Cortes Supremas y de tribunales constitucionales a recoger este premio, a dialogar. Creo que México merece ese primer lugar, cuando menos yo lo traje para mi país, no para Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Es una deferencia al país. Es un reconocimiento al país. país. Correcto, gana México. En lo que solamente hay 2 premios, segunda instancia ganó México y primera instancia Chile, y así se ve. Es sentencia mexicana, segunda instancia, y en una categoría distinta, sentencia chilena, primera instancia. Entonces, más de 50 sentencias, Alejandro. Nos quedan ya un minutito. Sí. Dime, por favor, en un minuto, ¿cuál es el problema, cuáles son los problemas que más te preocupan? Acabas de hablar de violencia digital en materia de género, que creo que es todo un tema, ¿no? Podrías escribir libros de eso. Sí. ¿Cuáles son los problemas que más te preocupan de la justicia de México hoy? Mira, creo son varios. Primero, todos estos sectores que me afecta mucho, me duele mucho, que no han tenido acceso efectivo a la justicia. Sin duda alguna, quiero hacer algo también. Las y los trabajadores lo siento en una condición muchas veces de desventaja. También quiero que sepan que estoy con ellos. El crecimiento económico tiene que ser un crecimiento económico circular. La cuestión, soy ambientalista, se tiene que proteger a la mediana, a la microempresa. Tenemos que ser sustentables. Sí, fíjate que sí, como ambientalista que soy, he sido un ambientalista consistente también. Ahí están mis criterios. De todo lo que al Poder Judicial lo descalificaban,
Yo hacía lo contrario, era cercana, te digo que humana, rápida, de fondo, justicia muy sensible. Entonces yo ya trabajaba en los temas. Para mí sería que me den esta oportunidad en Boleta Morada número 12, 1 de junio, Paula defiende lo tuyo. Y otra de las preocupaciones que tengo es que creo que hay que reformar las fiscalías también, sobre todo en materia penal. El reclamo, porque he estado cerca del pueblo de México y voy a seguir cerca del pueblo de México, es que la justicia se aplica de manera desigual, porque la ley no se aplica de esa manera, en forma igualitaria, sino en función de quién llega a la ¿De justicia. quién llega a demandar Fíjate qué justicia? grave, sí. Entonces, ese es otro de los temas que me preocupa, y que confíen en su sistema de impartición de justicia, y para eso las sentencias deben de ser justas y deben, si no es justa una sentencia, no se No cumple, sirve. no, y descalifica, deslegitima al Poder Judicial. Sin duda, sin duda. Sí. Paula María García Villegas, Sánchez Cordero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por el premio que vas a recibir. Para México. Y bueno, como a todos, pues buena fortuna en la elección. Eres una profesora universitaria y además una magistrada conocida y reconocida. Seguramente para tus alumnos de la universidad es un privilegio tener a una maestra que además está compitiendo por llegar a la corte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alejandro. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima.